Dios te bendiga, mis hermanos. Vamos a la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, ¿ok? Como algunos de ustedes saben que a mí me gusta hacer muchos análisis, aunque no de todos los temas, pero en algunos temas específicos, pues me gustaría compartir con ustedes un análisis bíblico. Y el análisis es lo siguiente. El bautismo en las aguas bajo la ley en comparación al bautismo de la muerte de Cristo y la crucificación de Cristo y la resurrección de Cristo bajo la gracia, en la cual Pablo escribe en Romanos 6, versículo 4 en adelante. Pues voy a hacer un análisis del bautismo de agua bajo la ley en comparación a este bautismo que Pablo menciona en Romanos 6, 4. Me gustaría comenzar con la siguiente introducción. ¿Okay? Cuando hablamos de bautismo, comenzando desde el Antiguo Testamento, hay varios bautismos, hay más de un bautismo, comenzando desde el Antiguo Testamento. El más común que nosotros ya conocemos es el bautismo en las aguas, donde se bautiza a la gente echándole agua en la cabeza. Y eso se practicaba desde el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús todavía permanecía esa práctica del bautismo en aguas. El bautismo en las aguas representaba purificación de pecados. Una purificación de pecados, tomando de ejemplo. Tengo aquí un papelito, voy a usar un papelito como un ejemplo. Aquí en este papelito hay una mancha y aquí arribita pues dice sucio. Pues cuando el bautismo de agua significa purificación de los pecados, cuando se sumerge algo o alguien, sea algo o alguien, casi siempre es alguien que es una persona, se sumerge adentro de las aguas, pues se espera que cuando se levanta hacia arriba, se espera un resultado, que lo que esté sucio esté limpio. ¿Ves? Entonces, el bautismo de agua era una práctica muy común bajo la ley de Moisés, comenzando desde el Antiguo Testamento y terminando en el tiempo de Jesús, porque en el tiempo de Jesús todavía se seguía practicando lo que llamamos el bautismo de aguas también, con la idea de una purificación de algo que esté manchado, que esté sucio o que esté pecaminoso, se sumerge a las aguas y cuando se levante, pues se espera un resultado, que lo que se levante para arriba, lo que haya estado sucio, sea limpiado. Pero ese bautismo de agua que se practicó en el tiempo de Jesús era solamente un adelanto al verdadero bautismo que iba a venir, que se relaciona con la muerte de Cristo, que lo vemos aquí en Romanos 6, 4, donde Pablo menciona que Cristo murió. Y lo vemos aquí también en Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. En Primera de Corintios 15, del 1 al 4, aquí Pablo enfatiza lo que realmente es el Evangelio, que tiene relación con la crucificación de Cristo, la sepultura de Cristo, la muerte de Cristo, el perdón de todos los pecados y la resurrección de Cristo. Aquí está la esencia del Evangelio. ¿Ok? Entonces, cuando se está hablando del bautismo en las aguas, el verdadero bautismo que ahora perdona y salva al hombre y lo saca de la pecaminosidad y lo lleva a Cristo Jesús para que sea salvo y justificado, es ese bautismo que yo le acabé de mencionar aquí en Romanos 6, 4 en adelante,
que tiene relación también con 1 Corintios 15, 1 al 4, con la crucificación. Por ejemplo, Cristo fue sepultado. Si Cristo fue sepultado, ¿qué ocurre cuando el pecador cree que Cristo fue sepultado? ¿Qué significa la sepultura de Cristo? La sepultura de Cristo significa que de la misma forma y la misma manera, yo les estaba hablando este ejemplo de que se sumerge en aguas algo que está manchado, se sumerge en agua algo que está sucio, se sumerge en aguas. Se espera que cuando se levanta hacia arriba, se espera que salga limpio. Asimismo es el nuevo bautismo de la muerte y la resurrección de Cristo. Que cuando Pablo habla aquí de este bautismo, tomando de ejemplo la sepultura de Cristo, si Cristo fue sepultado, cuando el pecador cree en que Cristo fue crucificado, sepultado, que Cristo murió, que perdonó los pecados, que Cristo resucitó, si el pecador cree en la obra de Cristo, aquí significa que los pecados del pecador fueron sepultados con Cristo. El viejo hombre del pecador fue sepultado con Cristo. Y cuando Cristo resucita, el pecador resucita espiritualmente teniendo una nueva vida. El pecador tiene de Cristo, ¿ve? De Cristo tiene el pecador la vida de Cristo. Y el pecador recibe la vida de Cristo cuando Cristo resucita entre los muertos. Pues entonces, cuando hablamos del bautismo, de lo que es un acto simbólico, un acto literal, simbólico, de poner algo en las aguas, con el fin y el propósito de que cuando se levante sea limpio, ahora este bautismo ya no está vigente. El bautismo que practicó Juan el Bautista en Mateo 3, 6 al 8, solamente es un adelanto que Cristo lo permitió. Cristo lo permitió. ¿Por qué Jesús lo permitió? Bueno, este bautismo y el arrepentimiento también tiene que ver bajo la ley. El apóstol Pablo nos enseña que ya nosotros no estamos bajo la ley. Sin embargo, el bautismo tiene que ver bajo la ley. ¿Me entiendes? Pero Pablo dice que nosotros, la iglesia, en el tiempo presente ya no estamos bajo la ley. Significa que Jesús habla. Pablo da una referencia bíblica en el libro de Gálatas 4, versículo 4 también. Pablo dice lo siguiente: y viniendo el cumplimiento de los tiempos, Jesús, nacido de mujer, vino para redimir a los que están bajo la ley. Primero, Pablo dice que Jesús estaba bajo la ley. Y segundo, Pablo también dice que Jesús vino a redimir. ¿Y qué significa redimir? Salvar, perdonar a los que estaban bajo la ley. En ese tiempo, los que estaban bajo la ley eran Israel y los judíos, que son procedentes de Israel, que son parte de Israel en ese tiempo. Pero en ese tiempo nosotros no estamos participando del mensaje de Jesús para el pueblo de Israel, porque el bautismo tiene que ver para Israel, no para la iglesia. Una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. No podemos comparar a Israel con el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando Pablo habla de arrepentimiento en el libro de Hechos 17:30, en comparación a Juan, que habla de arrepentimiento de los pecadores en Mateo 3, 6 al 8. Vemos aquí lo siguiente. Buscamos en el libro de Mateo
capítulo 3, versículo 6, cuando dice, y confesando sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Ok. ¿Qué significa confesar los pecados? Bueno, si lo vamos a analizar aquí en esta pizarra, la palabra confesar es un verbo, una acción que se hace. Aquí vemos en el griego la palabra confesión de pecado, confesión en el griego, que se traduce exomologeo. Exomologeo, aquí está. Esta palabra que ustedes ven aquí, lo ven aquí, la palabra ex, que también lo escribí aquí, ex es una preposición que significa hacia afuera, que tiene relación con confesar, anunciar, que se relaciona con la siguiente palabra que continúa, que es homologueo. Homologueo. Y homologueo, que es la siguiente palabra que le continúa, pues viene siendo declarar, hablar o declarar o anunciar. Declarar, hablar o anunciar. Entonces, cuando la unimos todo junto completo, todo, significa declarar abiertamente en público. La pregunta es, declarar, hablar abiertamente en público, ¿qué? Confesar los pecados públicamente. Bajo la ley, en el bautismo de las aguas, juntamente con el arrepentimiento, bajo la ley, se confesaba los pecados públicamente, de modo que todo el mundo escuchaba la confesión de los pecados de la gente. Pero quiero decirles lo siguiente, la confesión de pecado públicamente en estos tiempos no hace que el hombre sea salvo. Tampoco hace que el hombre sea perdonado sus pecados ni justificado. La confesión de los pecados en este tiempo, que se practicó en el tiempo de Jesús, simplemente demostraba, era una demostración hacia las demás personas y hacia Dios, que la persona estaba realmente arrepentida de sus pecados. Y cómo la gente demostraban públicamente que estaban arrepentidas de sus pecados, pues lo hacían bajo las obras de la confesión. Acuérdate que confesión es un acto, es una obra que se realiza hacia afuera. La confesión con la palabra aquí es que es una preposición, es hacia afuera y que tiene relación con la palabra griega homologueo, que es hablar, declarar, anunciar. Pregunta, hablar, declarar, anunciar, ¿qué? Pues confesar los pecados, que todo junto significa declarar abiertamente en público los pecados. No hay problema. El que quiera hacerlo, lo puede hacer así. Pero la confesión es algo de afuera. El verdadero bautismo que salva, justifica al hombre, tiene que ver con un acto interno que Cristo hace mediante su sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. La confesión de pecado no es para salvar al hombre ni para perdonar los pecados. Es una demostración a la gente que el hombre está arrepentido. Hoy en día el arrepentimiento no se usa como para demostrarle a la gente que el hombre está en pecado. El arrepentimiento o la confesión ya no se debe de usar hoy en día, porque verdaderamente el arrepentimiento es algo espiritual, donde el hombre se arrepiente en su corazón declarando fe, que Cristo puede perdonar nuestros pecados. Ahora, vamos a pasar aquí un momentito. A Hechos 17:30.
En el libro de Hechos 17:30, el apóstol Pablo, número 1, habla de tiempo. ¿Por qué Pablo habla del tiempo? Porque cuando Pablo habla del tiempo, está queriendo expresar que él está en un tiempo diferente a este tiempo, donde en este tiempo Jesús y los discípulos practicaban la ley y las obras. Pablo ahora habla en este tiempo donde está la formación de la iglesia y el mensaje que Cristo Jesús le revela a Pablo hacia todos los pecadores. Pablo dice que en este tiempo Dios les manda a los pecadores que se arrepientan. Pero ese tipo de arrepentimiento no tiene una relación directamente con el pecado de los pecadores, no directamente con el pecado que practican los pecadores. Te lo voy a demostrar. Vamos a buscar aquí en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 21. En el libro de Hechos 20, versículo 21, Pablo también menciona la palabra arrepentimiento. Y Pablo dice, dando testimonio a judíos y a paganos. Aquí los paganos representan los griegos gentiles, que Pablo les predicaba el evangelio, que se arrepintieran. Dando testimonio a judíos y a paganos sobre el arrepentimiento para con Dios y de la fe que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento que Juan practicaba aquí tiene relación con los hombres pecadores, con los pecadores. Pero el arrepentimiento que Pablo practicaba, que le anunciaba a los pecadores del mundo para que se arrepintieran, significa lo siguiente. Número 1, que los pecadores se concentraran y prestaran atención a la obra de Cristo. Que los pecadores no se concentren en sus propias obras, en lo que tienen que hacer para ser salvos. ¿Te acuerdas del joven rico? Claro que te tiene que acordar. Cuando el joven rico le dijo a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y parte de la enseñanza de Jesús es que él le dijo, tiene que cumplir los mandamientos de la ley. ¿Tú me entiendes? Entonces, Pablo cuando anuncia el arrepentimiento de los pecadores, el anuncio de Pablo a los pecadores es que los pecadores no se concentren en lo que ellos tienen que hacer para ser salvos, como por ejemplo, número 1, en la ley, en las obras de la ley. Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cumple los mandamientos, haz esto y haz lo otro. Sino que el mensaje de arrepentimiento que Pablo anunciaba hacia los pecadores es que los pecadores depositen su confianza en lo que Cristo logró hacer hace más de 2000 años atrás. ¿Y qué es lo que Cristo hizo hace más de 2000 años atrás? Número 1, perdonó los pecados. Perdonó los pecados. Los pecadores tienen que concentrarse y depositar su fe, no en las obras de la ley. Número 2, los pecadores tienen que concentrarse no en sus propios pecados, no mirar los muchos pecados que ellos han cometido, sino mirar lo que Cristo ya logró hacer con los pecados de los pecadores en la obra redentora de Cristo. En otras palabras, el arrepentimiento que Pablo anunciaba a los pecadores es que depositen su fe en que Cristo, por la fe, ya pueden ser salvos cuando crean en la obra de Cristo. En la crucificación, sepultura, la muerte de Cristo, el perdón de los pecados y que Cristo resucitó. Cuando los pecadores depositan su fe en el Evangelio de Cristo, en lo que Cristo hizo con nuestros pecados, entonces los pecadores son salvos depositando su fe. ¿Ok? Ya no van a ser más por las obras de la ley, ni mucho menos por el bautismo de agua. Van a ser a través
de este bautismo, de la fe en la obra que Cristo hizo de su crucificación y su muerte y su resurrección. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estoy mirando la duración del tiempo. Gloria a Dios que terminé muy rápido. Y por eso me alegro. Por eso estoy contento, porque terminé muy rápido el mensaje. Alabado sea Dios. Yo pensaba que estaba por 40 minutos, por 90 minutos, por 5 horas. Pero gracias a Dios que terminé un poco rápido. Bien. Bajo la ley, los hombres se concentraban más en sus pecados. Es que yo soy un pecador. Es que yo no merezco la gracia de Dios por los muchos pecados. Pues para que los pecadores no se concentren en sus propios pecados, no se concentren en ellos mismos, el arrepentimiento que Pablo anuncia aquí en el griego viene siendo esta palabra, metanoeo, que es el arrepentimiento. Y metanoeo, que es arrepentimiento, es cambiar tu manera de pensar de ti mismo. Cambiar tu manera de pensar de ti mismo. La palabra meta significa conmigo, que viene siendo como si fuera un verbo reflexivo, como si fuera un verbo que recae a ti mismo, ¿verdad? Y la palabra noeo significa entendimiento. Ejercer un entendimiento y prestar atención. Esa palabra prestar atención es prestar atención a la obra de Cristo, a la fe. Cuando Pablo habla de arrepentimiento, metanoeo, significa cambia tu forma de pensar. Cambiar la forma de pensar significaría muchas cosas, muchas cosas. Número 1, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo condenó el pecado. Si Cristo perdonó, tenemos que considerar el verbo perdonó. Él no nos está perdonando. No, Él no nos está todavía perdonando. Él perdonó, que es una acción completa que está hecha. El verbo perdonó significa una acción que está hecha y que Cristo no va a retornar atrás ese perdón de pecado. Una vez Cristo te haya perdonado en el sacrificio de Cristo y tú creas, el pecador crea en ese perdón, Cristo no va a echar atrás ese perdón. No se va a arrepentir. Ya está hecho. Consumado es. Por eso es que Jesús dijo en la cruz, consumado es. Cuando estaba en la cruz. ¿Qué significa la palabra consumado? ¿Qué significa? Hecho está. ¿Y qué es lo que está hecho? El perdón de los pecados. Cuando Cristo decide perdonarte, no es por un tiempo, no es por un contrato. Tenemos que considerar y entender los verbos perdonó, salvó, justificó, amó. Todos esos verbos, amó, perdonó, justificó, libró. Todos esos verbos están en tiempo completo. Una acción que ha sido hecha y terminada y que no retorna atrás. Como Pablo dice en Timoteo, diciendo, palabra fiel, diciendo Pablo, que Cristo no es infiel, aún nosotros siéndoles infiel. Que si tú eres infiel en la parte humana, Cristo va a ser fiel en lo que Él hizo, en perdonar tus pecados. Él no se va a arrepentir y echar atrás lo que Él logró hacer, porque Él es fiel y Él cumple su palabra. Esa es la idea de que Pablo quiere transmitir con la palabra arrepentimiento. Cambia tu manera de pensar. Y si vuelvo a pecar, y si vuelvo a caer en el pecado de adulterio, Cristo me va a quitar la salvación. No, no te la va a quitar. Tú permaneces con la salvación. Porque una cosa es la santificación y otra cosa es la salvación. La santificación que Dios nos pide a nosotros es un acto que es un proceso, pero no tiene nada que ver con la salvación. La salvación aquí tiene mucho valor y la santificación también tiene valor, pero la santificación es el resultado de haber sido ya, cuando digo ya, es ya salvo. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, Jesucristo. Te alaba mi alma y te alaba. Mi espíritu te adora, Señor.
La santificación es el resultado que se obtiene cuando un pecador cree que Cristo perdonó sus pecados. Cuando un pecador cree que Cristo perdonó sus pecados, con el perdón de los pecados, Cristo retira la deuda, que es la muerte, como un sinónimo a la condenación, cuando hay perdón de pecado. La idea de Pablo con el arrepentimiento es que el pecador, la palabra arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar de ti mismo. Cambia tu forma de pensar. Cree que Cristo llevó en la cruz tu enfermedad. Él lo llevó, ya está hecho. Y si vuelvo a enfermarme, y si vuelvo a caer en maldición, pues no puedes caer en maldición. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Gálatas 3:13, diciendo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo en la cruz recibió la culpa y la maldición de nuestros pecados. Cambia tu manera de pensar. No pienses de una manera negativa. Piensa de la manera correcta. Que Cristo perdonó tus pecados y que Cristo va a recibirte a ti abiertamente, con amor. Mientras más tú falles humanamente, más la gracia está inclinada hacia ti. La gracia siempre se inclina al débil. La gracia nunca se inclina a los poderosos, a los sabios, a los que dicen que nunca pequen, a los orgullosos. No, la gracia vino a ayudar y a levantar a los débiles. En el nombre del Señor. Dios está contigo. Cambia tu mente, cambia tu corazón, para que tú veas cómo Dios te va a perfeccionar y te va a seguir ayudando en el nombre del Señor. Un abrazo, hermano. Dios te bendiga en el nombre del Señor. Los veremos pronto, ¿ok? Gloria a Dios.